Así que otro amigo prácticamente puedo decir que se encuentra con nosotros, como es Juan García Olmedo, y con él comenzamos nuestro Córdoba TV de hoy. Juan, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, buenos días, muchas gracias. Un placer casi iniciar el año, podemos decir. Vaya, estupendamente. Bueno, si te parece, vamos a hacer un pequeño recorrido por lo que ha sido el 2019-2020 para ti, porque hay proyectos que traes desde el 2019 que han sido muy interesantes, y luego ya nos adentramos en este 2021 que para ti llega cargado de trabajo y del bueno, afortunadamente. Sí. Cuéntanos, de acuerdo. Juan. Bueno, mira, 2019 fue un año para mí muy importante, porque en 2019 presenté una exposición con una temática y una forma de presentar mi cuero, mi obra, para mí inédita, que fue, yo la titulé Cada uno ve lo que sabe, un poco siguiendo esa frase tan interesante de Bruno Munari. Y el cuero lo descendí, pues normalmente es un cuero para colgar, los cuadros, quería que fuera unos objetos, que fueran objetos que estuvieran al alcance de la mano y que hubiera que manipularlos. Entonces esa exposición, que durante todo el recorrido 2019, primero en Valladolid, después estuvo en Allariz, con motivo de los encuentros del cuero, y después en diciembre y ya a principios, ya de poco antes de que nos encerraran de la pandemia, pues estuvo en la Biblioteca Viva del Andaluz aquí en Córdoba. Entonces, realmente un trabajo de 2 o 3 años que vio la luz y que me interesaba muchísimo mostrar. Entonces, para mí fue 2019 un año muy interesante con esa obra. Por supuesto. Después, en 2020, pues no ocurre lo que todos sabemos. Yo lo utilizo bien porque yo reflexiono mucho las obras que hago, y en casa diseño y hago muchas cosas, porque realmente el taller estuvo cerrado hasta mayo, junio. Y pues me dio tiempo de reflexionar, de ver lo que hacía. También en esa época pues contactaron conmigo Innovarte, hay 2 gestoras, porque son las mujeres las que llevan este proyecto, y ellas tienen hecho un proyecto que es Continuadores, Arte Vivo Andalusí, y están tratando de el proyecto encardina España con Marruecos y con Cuba. Y entonces lo que están es incorporando una serie de autores, pues, artistas, profesionales, arquitectos, artesanos, que tengan una vinculación con el arte andalusí y que, bueno, y que tengan una obra hoy día, o escriban o hablen sobre ello. Entonces, ellos me incluyeron dentro de este proyecto, probablemente pues por mi intervención en la Biblioteca Viva del Andaluz, donde he hecho algunas exposiciones, algunas conferencias. También probablemente por la obra que yo hice, una obra temática y más divulgativa que una obra creativa, en la que hacía referentes de Al-Ándalus. Bueno, pues dentro de ese grupo me invitaron a que escribiera sobre mi obra, y primero hice un artículo que titulé La arte suntuaria en Al-Ándalus, y concretamente con respecto al cuero. Y ahora, pues recientemente, en noviembre y diciembre, ya en relación a la obra anterior que yo había hecho sobre Al-Ándalus, pues hice un artículo algo más amplio, que era ya mi perspectiva, como yo llevé al cuero esos motivos decorativos del Al-Ándalus. Lo hice mediante 3 entregas, una introducción, una cómo había llevado el arte nazarí granadino al cuero, y después también la temática de Medina Zahara. También mediante esa reflexión, y sin centrarnos realmente, digamos, en el nudo gordiano de lo que estoy haciendo, también quería hacer también otras piezas de cuero también, algo distintas. Y cuando llegué al taller reflexionando sobre unos recipientes de vidrio que tenía bastante interesantes, pues se me ocurrió revestir esos recipientes de cuero. Y entonces, pues al final hice 7 piezas, que bueno, pues la verdad que antes me costaba más trabajo exponer, ahora igual, pero lo que ocurre es que las redes sociales te permiten publicar las cosas. Ayudan en ese sentido. Y aquello que titulé 7 vidrio cuero 7, pues fueron 7 piezas muy interesantes, también fue un trabajo bastante interesante. Eso ha sido un poco
lo publicado y lo que he hecho entre 2019 y 2020. Además estamos viendo imágenes también mientras hablamos contigo de esos trabajos maravillosos que llevan tu firma. A mí me llama mucho la atención, Juan, que coges temas muy diversos, que no te encierras en una cosa, sino que cada proyecto tuyo tira para un camino diferente. Sí, bueno, yo sí, realmente si yo no me sorprendiera, y es que no haría nada. Me interesa indagar y trabajar sobre el cuero. Yo ahora mismo los dos proyectos que tengo entre manos, pero claro, ahí siempre estoy metiendo piezas, metiendo cosas. Normalmente a los encargos suelo darlo de lado, pero claro, cuando me llega alguna cosa interesante, pues me involucro en ella. Reflexiono, empiezo a trabajar y como consecuencia de eso, pues salen otras cosas. Yo tengo un proyecto que lo tengo bastante avanzado, que es cómo lucirían los guadamecías del 16, esos guadamecías que hoy, pues por el deterioro, pues por el paso del tiempo, por la veladura que le han dado, la plata se ennegrece y realmente vemos unas piezas oscuras, y mi interés es presentar esas piezas cómo se verían en el momento de realizarlas. Estoy haciendo una serie de piezas, esto lo estoy haciendo muy despacio porque es laborioso. No quiero hacer una copia mimética ni aquellas técnicas que se conocen, porque se conocen perfectamente, pero sí quiero que la imagen que den sea esa. Entonces, ese es un trabajo que estoy acumulando, y después mi trabajo plástico, que es el que me interesa, ya lugares que lo he aparcado, los lugares ya han quedado aparcados, y ahora estoy retratando personajes que para mí tienen una significancia en mi trabajo, pues no sé, la pintura, la escultura, la artesanía. Pues si yo quiero retratar la pintura, pues para mí la pintura es Marrocco y Polos, que además discutían sobre ello. Entonces yo hago un cuadro, y reflejo ese sentimiento y cómo a mí me ha influido. Si quiero hablar de la artesanía, pues yo hablo de William Morris, y cómo me ha influido. ¿Qué ocurre? Que cuando me planteo cada una de esas obras, como tú dices, las inquietudes, cuando me planteo una de esas obras, por mi forma de trabajar, pues no sé, si fuera un pintor al uso, pues trataría, no sé, le haría un retrato al Marrocco o le haría un retrato a Morris con sus barbas, pero yo realmente me expreso con textura, con color y con volumen, que es el cuero, y el signo. Y claro, cada obra pues se nutre de una temática y el resultado es bastante distinto. También voy publicándolo en las redes sociales. En su momento, cuando tenga las piezas, pues ya buscaremos dónde hacer una buena exposición y que se vean. Por supuesto. Y esto de los personajes, que es el nuevo proyecto que tú tienes entre manos, ¿ha surgido también a raíz de pensar tanto en este tiempo de pandemia, de reflexionar tanto como tú has comentado? Realmente no, este es un proyecto que tengo ya madurado. Yo terminaba lugares con Damasco, la ciudad del Jazmín, que yo lo ponía entre una interrogación, porque realmente Damasco ya no es la ciudad de Jazmín, porque Siria no está para eso. Y yo quería un poco simbolizar los dos últimos lugares que he retratado, pues la verdad que han sido bastante pesimistas. Parecía que me estaba oliendo que esto que iba a pasar. El que hice antes, el penúltimo, fue uno sobre Gaza, y este último era sobre Damasco. Bueno, pues ya cuando ya estaba haciendo esa obra, ya estaba con la idea de los personajes, me estaba rondando. Tenía ya proyectado y hecho el cuadro de Bruno Munari, porque para mí el diseño y la forma de diseñar y de plantearte una obra es fundamental, y en ese aspecto Bruno Munari para mí lo es. Entonces ya desde 2016 y 2017 ya le estaba dando vuelta a esto. El cuadro sobre el Marrocco es un cuadro de 2019. El cuadro sobre William Morris y uno que también tengo ya bastante emparejado sobre Malevich, pues es 2020. O sea, que es una obra que sí que está ahí. Y es el planteamiento desde antes de la pandemia. ¿Y qué te has planteado con el tema de la pandemia? Cuando tienes que cerrar el taller, cuando tienes que trabajar de otra manera, ¿con qué te has encontrado tú y cómo ha sido tu reacción ante todo esto? Bueno, pues yo procuro informarme y procuro documentarme bastante de las cosas que estoy haciendo. Entonces tengo muchísimo por leer.
Sí. Me interesan los autores que han publicado sobre cuero, tanto sobre cuero histórico, lo que nosotros conocemos, los guadamecíes en Córdoba, pues no hay publicación que no tenga o que no tenga leída. Y después también me interesa qué es lo que se está haciendo, porque sobre cuero se están haciendo cosas increíbles. Sí. Hay cosas en el mundo, hay autores que están trabajando de forma extraordinaria. Entonces, es un momento para documentarte y para trabajar sobre ello. Entonces, yo en la pandemia lo que he hecho es replantearme qué es lo que nos traemos entre manos, sobre todo pues en el aspecto del cuero del siglo XVI, sí. pues me ha servido un poco para algunas piezas planteármelas de otro modo. Eso, como no sea documentándote, es imposible. Es imposible. ¿Por qué la magia del cuero? Bueno, yo llegué al cuero, la verdad que yo llegué por casualidad. Sí. Yo llegué a la escuela de horteoficio y quizá a lo mejor ya lo conté alguna vez. Mi maestro estaba en la antípoda de muchos planteamientos tanto de la docencia sí. como de la misma concesión de muchas cosas. Sin embargo, un hombre que me influyó mucho. Sí. Y yo llegué allí por casualidad, de rebote, porque sí. estaba cansado de muchas cosas. Y me interesó el cuero. Primero me interesó experimentarlo, conocer el cuero como está aquí, pero enseguida que me gradué en la escuela, tenía claro que quería utilizar el cuero como un material para la expresión. Sí. Es un material que es interesantísimo, porque es un material que, como te decía antes, tiene textura, una textura peculiar, sí. tiene volumen, tiene unos volúmenes también peculiares, que no tiene otro material, y después tiene también unos colores que ya, si incluso, como en Córdoba es tan conocido, si ya le pones metal, sí. los guadamecíes, pues ya tenemos ahí una amalgama de posibilidades tremendas. Y yo tenía claro que eso tenía que coger una forma de trabajar, una serie de rudimentos que me permitieran a mí sí. hacer obras, pero obras para el tiempo que estamos viviendo. Evidentemente yo profundizo sobre lo que se hacía, sobre los guadamecíes, profundizo sobre lo que se han hecho en otra época, sí. pero nosotros tenemos que trabajar el material que dominamos y que controlamos para expresarnos en la época en la que estamos. Para mí, sí. el cuero satisfacciona, y después es que hay muchísima gente haciendo cosas muy interesantes sí. en cuero. Yo creo que no tiene la suficiente difusión. Pues no sé, normalmente las artes sí. que vienen de la artesanía le cuesta mucho ser visibles. Pues no sé, hay ceramistas increíbles, pero sin embargo hasta que no llega un artista, sí. pues probablemente no se le da el valor. El vidrio, el metal, todas estas cosas son complicadas. Sí. Entonces yo el material que controlo, y como lo controlo y lo conozco, con el que me expreso. Además es un material muy nuestro. Sí, bueno, en Córdoba es que tiene unas connotaciones especiales, es muy difícil hablar de cuero, porque yo si le digo a alguien que yo hago en cuero y lo que hago es un torso, y un torso cuando le digo que hago cuero dice, sí, ¿no? Cordobán y guadamecía. Bueno, un momento, vamos a hablar. Y es verdad que en Córdoba tiene unas connotaciones que son muy difíciles porque, claro, Córdoba en el siglo XVI, sí. sobre 1500, la producción, que era una producción industrial, que también esto alguna vez tendremos que aclarar, claro. que hoy día se hace el cuero y el cuero se hace artístico y se hace de una forma muy distinta a la que se elaboraba en aquel momento. Pero es verdad que esa connotación en Córdoba es muy sí. importante. Luego Córdoba también tiene algo también importante, que tiene un peso, porque en Córdoba hay unas colecciones de cuero que no la hay en ningún sitio. Tenemos el Palacio de Viana, que tiene una colección de cuero increíble, sí. extraordinaria. El Ayuntamiento, aunque no está visible ahora mismo, pero también tiene una colección muy interesante. La arqueta que hay en la Escuela de Arte y Oficio, que probablemente es una de las obras más importantes que hay de cuero, yo pienso que a nivel mundial. Que tenemos que darle más difusión. Por una parte eso, y por la otra parte la Escuela de Arte y Oficio, donde hay una especialidad de cuero sí. en la que todos los años pues salen una serie de profesionales, y entonces eso crea un dinamismo en el cuero. Profesionales hay extraordinarios, Merian con su taller, los profesionales que hay en el Soco sí. hay una serie
en el Soco Municipal una serie de profesionales extraordinarios, cada uno trabajando el cuero de una forma. De una manera Entonces, distinta. sí, en Córdoba la verdad que... Juan, tu nombre va completamente asociado al mundo del cuero. ¿Cuál? Tu nombre digo, va completamente asociado. Decimos bueno, tu nombre y son, todo el mundo sabe a lo que te dedicas y son cómo lo muchos realizas. años, también, bueno, he tenido cierta proyección, me he estado en los encuentros, porque la verdad es que cuando sales de Córdoba y estás en los encuentros del cuero, ves las personas que están trabajando por fuera, pues la verdad que sí, que tiene... Pero bueno, yo tampoco lo he pretendido eso, yo trato de... Pero te lo has ganado, ¿Eh? que te lo has ganado. Bueno, pero yo trato de expresarme con el cuero y cuando me llaman, pues yo voy a todos los sitios, yo no tengo ningún problema. ¿Cómo se presenta este 2021? Porque ya has dado unas pinceladas de ese proyecto que tienes sobre esos personajes que para ti tienen peso y son importantes, pero ¿qué más podemos decir de este 2021? O por lo menos, ¿cómo se presenta? Yo sí se presenta con buena perspectiva y quizá terminaría mi galería de personajes y trataría de presentarlos, pero claro, esa ya es otra cuestión que a mí ya me sobrepasa, porque buscar salas, presentar las cosas de alguna forma, no sé. Y también quizá quiero preparar sobre los guadamecíes del 16, quiero preparar algo, una presentación, no sé dónde la haría, de cómo se hacía un guadamecil en el 16. Porque hay documentación perfecta, pues hay una ordenanza en la que se explica cómo se hace, o sea, que es que no hay nada. Sería cuestión de esto llevarlo a un lenguaje coloquial y después mediante algunas piezas pues presentarlas. Sería interesante presentar una pieza antigua, cómo se ve una pieza antigua, y presentar una pieza pues cómo se vería en su momento. Ese proyecto lo tengo y si tengo oportunidad pues tampoco es tan complicado, lo tengo elaborado y eso sí me gustaría hacerlo también. Llevarlo a cabo. Bueno, yo espero que nos lo cuentes, que si lo desarrollas, que vengas aquí también a contarnos ese proyecto tan interesante. Tenemos que salir un poco de la situación en la que estamos porque sepamos que hay espacios y espacios que se puede comunicar, porque si no traemos las mismas tendríamos que estar en las redes sociales explicándolo y ya lo que interesa es el vis a vis. Sin duda alguna. ¿Para ti las redes sociales han supuesto también una puerta importante? Sí. Yo no intervengo nada más que en cosas de cuero, pero la verdad que sí, porque yo la verdad que hace 10 años y para atrás mis exposiciones se dilataban 5 o 6 años y hoy pues bueno, estás publicando y con cierta continuidad. Por supuesto. Y además con muy buenas críticas. Bueno. Que también se agradecen. Pues sí, la verdad. También se agradecen. La verdad que sí. Juan, ¿en qué ha evolucionado el mundo del cuero? Porque estamos hablando del siglo XVI, estamos hablando de una trayectoria y de una tradición que llega hasta nuestros días. ¿En qué ha evolucionado? Sí, mira, hay saltos, porque el cuero para atrás del siglo XVI es complicado, porque aunque hay algunos datos, pero no nos llegan obras. El cuero se deteriora fácilmente y no nos llegan obras. Al no llegarnos obras, o obras excepcionales, o obras extrañas, un poco lo escribía para el artículo que hice para continuadores, porque justamente al haber muy pocas obras no es significativo ni pueden sacar conclusiones. También nos estamos metiendo aquí en un terreno de investigadores o de especialistas, que no es mi caso. Yo, cuando me hablo de eso, soy un artesano. Pero después hay saltos del siglo, en el siglo XVI tiene una gran preponderancia el cuero, porque te demandan cuero, porque el cuero era más barato que poner una tapicería o un bordado, y entonces hay una gran demanda, hay una gran industria, que en España está hasta el siglo XVI, prácticamente final, y sin embargo pues en los Países Bajos está hasta el XVII y por ahí. Luego pues el cuero es un poco para útiles, para herramientas, para la indumentaria también. Pero en el siglo XIX, William Morris, entre otros, le da otra visión, porque él vuelve a los métodos que se hacían en la Edad Media, y entonces revitaliza el trabajo del cuero. Realmente cuando llegamos al modernismo, todas las artes suntuarias cogen un gran protagonismo. ¿Qué ocurre? Que después de esa época, el cuero otra vez, lo que conocemos, yo pienso que también pasa a un segundo plano. Un segundo plano, y en España quiero recordar
pues aquella escribanía de despacho que se hacía, pero no se deja un poco de formar parte de la vida cotidiana. Ahora ya los artesanos, todos los artesanos, otra vez creo que están revitalizando. Han cogido técnicas antiguas, pues no sé, los que conocemos el guadamecí, incorporamos pieles plateadas, los que tienen otras tradiciones utilizan el cuero hervido, el cuir bouilli, que lo que hace es que le da al cuero cierta rigidez. Entonces, se van incorporando una serie de técnicas que cuando yo, no sé, en los años 80, pues prácticamente no sabías nada sobre que lo leyeras, pero es que tú hoy te vas a internet y puedes ver todo lo que está haciendo la gente. ¿Qué ocurre? Que hay gente haciendo verdaderas obras, obras interesantísimas. Entonces, ahora mismo sí hay un renacimiento otra vez del cuero, porque hay artesanos, colores increíbles. Yo, por citar a alguien aquí, Cuero Curpay, son un chico y una chica que trabajan extraordinariamente, colores naranja, colores verdes fosforitos, extraordinarios. Entonces, hay personas, la gente que se dedica a la marroquinería, unos cosidos extraordinarios, teñidos extraordinarios. Hay gente trabajando muy bien. Entonces yo pienso que sí, que el cuero ahora mismo se está trabajando bien, un cuero actual y un cuero para el tiempo en el que estamos. Pues nos vamos a quedar con eso, Juan. Por cierto, dime, para terminar. Puntualizar algo. En Córdoba es poco conocido y recientemente ha habido una exposición de él y no se ha valorado exactamente. Tomás Egea, que hubo una exposición maravillosa, Tomás Egea fue un adelantado en el trabajo del cuero. Y en un banco que hay en la esquina, no vamos a decir el nombre, en la esquina de Gran Capitán con Ronda Tejares, hay un mural enorme de Tomás Egea. Y era un hombre que hacía el cuero adaptado a la época actual. Entonces, se pueden hacer obras interesantísimas. Y yo brindo a la gente a que vea eso. Por supuesto, pues esa es una de las cosas que nosotros apuntamos también para hacer en este 2021. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Juan, un placer tenerte por aquí. Siempre a y lo dicho, vamos a estar muy pendientes de esos personajes y de todo lo que lleve tu firma. Gracias, de verdad. A ti, a ti.